Hola, buenos días. Hoy vamos a ver los múltiplos y divisores de un número entero y los criterios de divisibilidad. Lo primero es qué es un número cuando un número es múltiplo de otro. Decir cuando un número es múltiplo de otro, decir que es divisor y que es divisible entre, las tres frases van a querer decir lo mismo, pero cuidado en un orden ya dado. Diremos que un número A es múltiplo de otro B si la división de A entre B es exacta. Una división exacta es aquella en la que da el resto cero. Decir que un número A es múltiplo de otro B es lo mismo que decir que B, dividendo, divisor, que B es divisor de A. Y eso es lo mismo que decir que A es divisible entre B. Las tres frases quieren decir lo mismo, pero cuidado, en el orden determinado. Un número A es múltiplo de otro B si la división de A entre B da resto cero. Eso es lo mismo que decir que B es divisor de A. Y lo mismo que decir que A es divisible entre B. Por ejemplo, 10 es múltiplo de 2. Pues sí, yo hago la división de 10 entre 2 y me da resto 0. Pues 10 es múltiplo de 2 es lo mismo que decir que 2 es divisor de 10 o que 10 es divisible entre 2. 75 es múltiplo de 3. Porque 75 entre 3, yo hago la división y me da resto de 0. Oye, el cociente más o menos me da igual a la hora de múltiplos divisores. Lo único que necesito es que el resto de 0. ¿Por qué? Porque si 75 lo divido entre 3 me da resto 0. Por eso 75 es múltiplo de 3 y eso es lo mismo que decir que 3 es divisor de 75 y lo mismo que decir que 75 es divisible entre 3. Aquí os pongo la regla de la división. Dividendo igual a divisor por cociente más resto. Dividendo igual a divisor por cociente más resto. 75 es 3 por 25 más 0. 10 es 2 por 5 más 0. Dividendo igual a divisor 2 por cociente 5 más 0 resto. Luego, no se puede cambiar el orden. Decir que 75 es múltiplo de 3 es porque yo hago la división de 75 en 3. Sin embargo, no puedo decir que 75 es divisor de 3. ¿Por qué? Porque si hago la división de 3 entre 75, me sale cociente 0 y resto 3. Tampoco 3 es múltiplo de 75. Cuidado con el orden, ¿vale? Entonces 75 es múltiplo de 3 porque yo hago la división de 75 entre 3 y me da resto 0. O 3 es divisor de 75 o 75 es múltiplo de 3. Pero no cambiemos el orden. 3 no es divisor de... 75 no es divisor de 3. Y 3 no es múltiplo de 75. En definitiva, ¿cómo obtengo los múltiplos de un número? Los múltiplos de un número se obtienen multiplicando el número en cuestión por otros números naturales. Los múltiplos de 3, ¿quiénes son? Pues 3 por 0, 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. Claro. Divisor por cociente más resto. 3 por algo me dará múltiplos de 3. El 0 siempre es múltiplo de cualquier número. El 0 es el primer múltiplo de cualquier número. Porque yo divido, por ejemplo, 0 entre un número, el 7, por ejemplo, cociente 0 y resto 0. 0 entre 7 a 0. 0 por 7 es 0. A 0, 0. 0 también es múltiplo de 923. Porque 0 entre 923 da cociente 0 y resto 0. En definitiva, vemos que los múltiplos son siempre ¿qué? Los múltiplos de un número son siempre números mayores o iguales que el número, excepto el 0, que es menor, más pequeño que el número. Los múltiplos de un número son siempre números más grandes que el número, excepto el 0. ¿Y los divisores de un número? ¿Cómo se obtienen? Los divisores de un número se obtienen encontrando otro número que sea menor o igual que el dado, de forma que el
número que te han dado sea ese divisor por otro. Por ejemplo, ¿quiénes son los divisores de 12? Pues 1 es divisor de 12, porque 12 es igual a 1 por otro, por 12. 1 y 12 serán divisores de 12. Pero 2 es también divisor de 12, porque 12 es 2 por otro, 6. 2 y 6 serán divisores de 12. Y 12 también tiene por divisor al 3 y al 4 también, claro, porque 12 es igual a 3 por 4. Mira la división. ¿Ves? 3 es divisor de 75, porque 75 es 3 por otro número. Pero 25 también es divisor de 75, porque 75 es 25 por otro número. Es un poco embarullado, pero quizás viendo el vídeo varias veces se os quede bien. Ahora después os vuelvo a hacer un resumen. ¿Qué pasa siempre en los divisores? Que los divisores de un número, que siempre 1 y el propio número son divisores del número. ¿Por qué? Porque 12 es 1 por otro, por 12. 30 es 1 por 30. 45 es 1 por 45. Por eso 1 y 45 son siempre divisores de 45. 1 y el propio número son siempre divisores. ¿Y qué obtenemos de aquí a diferencia de los múltiplos? Mirad aquí, los múltiplos hemos dicho que eran ¿qué? Siempre números mayores o iguales. ¿Veis? Los múltiplos de 3 son siempre números mayores que 3, excepto el 0, que era el múltiplo de cualquier número. Sin embargo, los divisores son siempre números más pequeños, menores o iguales que el número. Los divisores son siempre números menores o iguales que el número. En definitiva, ¿cómo se obtienen los múltiplos de un número? Multiplicando el número por números naturales. Los múltiplos de 3, multiplico 3 por números naturales y obtengo todos los múltiplos de 3. Hay infinitos múltiplos de 3. ¿Y los divisores de un número? ¿Cómo se obtiene? Pues cogiendo ese número y viendo números que sean menores o iguales que él y que pues obtenga, por ejemplo, el 2 va a ser divisor de 12 porque 2 por algo me da 12. ¿Qué algo? El 6. 2 por 6, 12. 3 es divisor de 12 porque 3 por algo te da 12. 6 es divisor de 30 porque 6 por algo da 30. Repito que ser múltiplo, ser divisor, aquí cambiamos el orden, ¿eh? 10 es múltiplo de 2, 10 es un número mayor o igual que 2, claro. Porque la división de 10 entre 2 es 5, y da resto 0, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decir que 2 es divisor de 10. Porque me da resto de la división de 10 entre 2, 0. Pero cuidado, no puedo cambiar el orden, ¿eh? 75 es múltiplo de 3, pero 3 no es múltiplo de 75, ¿eh? Los múltiplos de un número son siempre números mayores o iguales, ¿ves? Y los divisores de un número son siempre números menores o iguales. Los múltiplos son siempre números mayores o iguales, excepto el 0 que hemos dicho que es múltiplo de cualquier número. Por último, por antepenúltimo, vamos a ver quiénes son los números primos. Los números primos son aquellos que solo tienen por divisores el propio número y la unidad. Son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17. Y un número compuesto si tiene por divisores pues el 1 y el propio número y otros más. Por ejemplo, el 4. ¿El 4 qué pasa? Que tiene por divisores 1, 2 y 4. Claro, 1 por 4 da 4 y 2 por 2 da 4. Entonces, cuando un número tiene más de 2 divisores, tiene 3 o más divisores, el número se va a llevar compuesto. Y si solo tiene por divisores 1 y el propio número, se llaman números primos. El 1 y el 0. El 1 y el 0 no se consideran ni primos ni compuestos. ¿Vale?
el 1 y el 0 no se consideran ni primos ni compuestos. Los criterios de divisibilidad. ¿Qué utilidad tienen los criterios de divisibilidad? Pues nos permiten conocer si un número es múltiplo de otro sin tener que hacer la división. Simplemente yo, aprendiéndome estos criterios de divisibilidad, veo ya si un número va a ser múltiplo de 2, veo si un número va a ser múltiplo de 3, etc. ¿Vale? Estos criterios de divisibilidad pues vendrán bien a la hora de simplificar fracciones, porque un número cuyo numerador y cuyo denominador sean pares, pues resulta que 2 será divisor de ese numerador y de ese denominador. Es decir, el numerador y el denominador serán múltiplos de 2. Podré dividir numerador y denominador entre 2 y me saldrá un número entero, porque el resto me va a salir 0. ¿Vale? Entonces, estos criterios de divisibilidad, pues hay que aprendérselo. ¿Cuándo un número es múltiplo de 2? O lo que es lo mismo, ¿cuándo es 2 es divisor de un número? Cuando el número acaba en cifra par. 528, 910, 2402, 36. Todo esto acaban en cifra par. Pues todos son múltiplos de 2. ¿Cuándo un número es múltiplo de 3? Cuando la suma de sus cifras da múltiplo de 3. 5 más 2, 7, más 8, 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí. Pues 528 es múltiplo de 3. 78.012 es múltiplo de 3. Pues vamos a verlo. Vamos a sumar las cifras. 7 más 8, 15. Más 0, 15. Más 1, 16. Más 2, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí. 18 es 3 por algo. Por 6. Este número, el 21.201, pues 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 0, 5 y más 1, 6. ¿6 es múltiplo de 3? Sí, pues este número, el 21.201, será múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es múltiplo de 4? Me voy a sus dos últimas cifras. El resto, las otras cifras me da igual, ¿eh? 528. ¿528 es múltiplo de 4? Sí, porque 28 es múltiplo de 4. 28 es 4 por 7. El 97.328 también es múltiplo de 4, porque 28 lo es. El 67.336 también es múltiplo de 4, porque 36 es múltiplo de 4. 36 es 4 por algo. 9. 1536 también. 20.500. Las dos últimas cifras es 0. ¿Y 0 es múltiplo de 4? Claro, hemos dicho que el 0 es múltiplo de cualquier número. 4.308. El 0,8, es decir, el 8. ¿El 8 es múltiplo de 4? Sí. Pues 4.308 es múltiplo de 4. 37.084. Me voy a sus dos últimas cifras. 84. ¿84 es múltiplo de 4? Sí. Pues este número lo es. ¿Y todos los números que acaben en 84? Todos los números que acaben en 08, todos los números que acaben en 00, todos los números que acaben en 28, todos los números que acaben en 36. Para ver si un número es múltiplo de 4, me voy a sus dos últimas cifras. Cuando un número es múltiplo de 5, se acaba en 0 o en 5. Esto es fácil. Cuando un número es múltiplo de 9, es muy parecida a la del 3, pero que ahora al sumar las cifras te dé múltiplo de 9. Por ejemplo, 40.293. Sumo las cifras. 4 más 0 más 2 más 9 más 3. 4 más 0, 4. Más 2, 6. 6 más 9, 15. Más 3, 18. ¿18 es múltiplo de 3? Sí. 18 es 3. Por ahí. Por 6. Luego entonces este es múltiplo de 3. Y análogamente con los demás. Cuando un número es múltiplo de 10 es muy fácil. Se acaba en 0. Y la del 11. La del 11 es un poquito más enrevesada. Cuando un número es múltiplo de 11, por ejemplo, este número, que es el 7.453.358. ¿Qué hago? Voy sumando las cifras, una sí y una no. Es decir, sumo las cifras que ocupan los lugares impares. Este es el lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale?
sumo las cifras que ocupan los lugares impares. En definitiva, sumo las cifras en verde, que están subrayadas en verde. 8 más 3 más 5 más 7. Y por otra parte, sumo las cifras que ocupan los lugares pares. 5 más 3 más 4. Las que ocupan los lugares impares, las de verde, las que están subrayadas en verde, suman 23. Y las que ocupan los lugares pares suman 12. Y las resto. Me sale 11. ¿11 es múltiplo de 11? Sí, pues este número es múltiplo de 11. Vamos a ver, ¿cuándo un número es múltiplo de 11? Para verlo tengo que sumar las cifras que ocupan los lugares impares, ¿ves? Uno sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí. Es decir, sumo 8 más 9 más 7. Suman 24. Sumo las cifras que ocupan los lugares pares en azul. Lugar 2, 4, 6. 1 más 0 más 1. Suman 2. Y resto 24 menos 2, me ha salido 22. Si este número de aquí me sale múltiplo de 11, el número es múltiplo de 11. Resumo brevemente. Cuando un número es múltiplo de otro, cuando el otro es divisor del primero y cuando un número es divisible entre el segundo, son frases equivalentes, pero en el orden determinado. 10 múltiplo de 2 porque hago la división de 10 entre 2 y me da resto 0. O lo que es lo mismo, 2 es divisor de 10, o lo que es lo mismo, 10 es divisible entre 2. Los múltiplos de un número, los múltiplos de 10 se obtienen multiplicando... Los múltiplos de 2, perdón, se obtienen multiplicando el 2 por un número. ¿Ves? Los múltiplos de 3, 3 por 25, 75 múltiplo de 3. Los múltiplos son siempre números mayores o iguales que el número, excepto el 0 siempre es múltiplo de cualquier número, y los divisores son siempre números menores o iguales que el número. Cuando un número es primo, si solo tiene por divisores dos números, el 1 y el propio número, y un número es compuesto si tiene 3 o más divisores. Y los criterios de divisibilidad: cuando un número es múltiplo de 2, se acaba en cifra par. Cuando un número es múltiplo de 3, si al sumar sus cifras da 3, un múltiplo de 3, es es análoga a la del 9, muy parecida. La del 9 es que al sumar la cifra te dé múltiplo de 9. 9 o múltiplo de 9. ¿Vale? Cuando un número es múltiplo de 4, me fijo en sus dos últimas. Solo en las dos. Si el número es múltiplo de 4, el número lo va a ser. Cuando un número es múltiplo de 5, se acaba en 0 o en 5. Cuando un número es múltiplo de 10, se acaba en 0. Y cuando un número es múltiplo de 11, pues ahora esto va de otra manera. Tengo que ir sumando una sí, una no. Esta sí, más esta, más esta, más esta. Suman 23. Y ahora las que no he sumado. 5 más 3 más 4. Suman 12 y resto esas dos sumas. 23 menos 12, me ha salido 12. 11. Si este número que me sale aquí de la resta es múltiplo de 11, el número va a ser múltiplo de 11. Bien, pues espero que hayáis entrado. Darle vueltas al vídeo, darle para atrás si es necesario. Y venga, espero que hayáis entrado. Un saludo a todos.